cosas que yo fielmente creo en la vida de un hombre transformado es su testimonio. Muchos de ustedes han llegado a este lugar porque un amigo lo invitó. Pero no porque simplemente un amigo lo invitó, sino que usted vio el cambio en ese amigo, ¿sí o no? Usted dijo, espérate, yo tengo que ir a ver qué es lo que hacen en ese lugar. Y una vez, hace muchos años, yo tengo 22 años sirviéndole a Dios, imagínense, ¿no? He vivido algunas cosas. Y recuerdo cuando mi familia y mis amigos me dijeron, te lavaron el cerebro. Y yo le dije, no solamente el cerebro, me lavaron el corazón, los pulmones, la mente, todo me lavaron porque yo estaba bien sucio. Estaba bien sucio. Y al principio, evidentemente, hubo una resistencia. Una de las cosas que le quiero decir a nuestros invitados hoy es que esto no es una religión. Hay gente que me pregunta, entonces tú eres qué, evangélico, yo cristiano. ¿Cristiano de cuál? Del único que hay, porque ni siquiera el de la secreta, porque el de la secreta no es cristiano. Pero no, cristiano. Es un estilo de vida, como dice Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra dice, esto no es una religión, esto es un estilo de vida. Y el manual de vida se llama Biblia. Lo que tú quieras aprender de la vida está allí. Crianza, finanzas, emprendimiento, matrimonio. Todo está allí en la Biblia. Y por eso los testimonios son poderosos, porque a veces escuchamos y decimos, suena a cuento eso. Pero cuando lo escucho de alguien que conozco y que es cercano a mí, no solamente lo escucho, sino que veo el cambio y la transformación, la gente dice, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Y lo mejor de todo, es gratis. Porque todo lo que Dios da para salvar nuestra vida y nuestra alma es completamente gratis. Así que yo quiero compartir con ustedes 3 testimonios poderosos de vida, donde hoy, retomando nuestras reuniones mensuales de hombres de valor, pues no podía faltar siempre aquellos testimonios que nos marcan y que nos llenan y que definitivamente son de bendición escuchar los testimonios. ¿A cuánto le gustan los testimonios? Levante su mano ahí. A mí me encantan los testimonios. Así que yo quiero invitar a mi querido Aldo Reyes. Y hombre, se puso hoy en pinta. Un aplauso al Señor por Aldo. ¿Te puedes quitar la mascarilla, tranquilo? Tú estabas vacunado. ¿Aprendido? Sí. ¿Estás nervioso? No, usted sabe que al lado suyo no me puedo ponerme nervioso. Tengo la unción Yo al me lado voy a suyo. quedar aquí al lado tuyo para que no. Está bien. Sí. Arranque. Arranque. Fuego. Bueno, mi testimonio es básicamente de lo que hizo Dios en mi matrimonio. ¿Cuántos? Levanta la mano los que están casados. Vamos a orar por ustedes, muchachos, no se apuren. Bien, pues mi matrimonio empieza yo me casé el día 17 de diciembre del 2006. Hace ya en diciembre vamos a tener 15 años de casado. Pero eso fue producto de 4 años de amores con Nicole, mi esposa. Fue un noviazgo muy accidentado. Yo tenía un estilo de vida que era, como me decía mi mamá, muy levente. O sea, yo vivía en la calle. Todo lo mío era salir con los muchachos y no prestaba atención a nada que tuviera que ver con crecer ni nada por el estilo. Mi esposa, por el contrario, o sea, Nicole en ese momento era una muchacha de su casa, como Oliver le decía. De hecho, quien me la presenta fue Oliver. Oliver tenía amores con la hermana de Nicole. ¿Y de ese día le dejaste de hablar, Oliver? Al contrario, cuando yo veo a esta muchachita, un día de mi cumpleaños, le digo yo a Oliver, ¿quién es esa? Dice, esa es mi cuñada. Y digo yo, wow, pero tú eres un abusador. Digo yo, a que si es uno de esos palomitos amigos tuyos, tú se la presentas. A mí, a tu hermano, tú no se la presentas. Pero Oliver sabía, me dice, no, lo que pasa es que tú vives en la calle, esas muchachitas son de su casa, a ti te gustan mucho las mujeres, tú estás en la calle todo el tiempo. Y entonces como que yo tengo una relación seria con esta muchacha, no quiero, tú sabes. Oliver en sentido general, él sentía como cierta, digamos así, vergüenza. ¿Dónde está Oliver? De presentarme a su cuñada. Pero yo insistí hasta que me la presentó. El caso es que nos metemos en amores. Y Nicole y yo, obviamente, como yo tenía ese estilo de vida, yo no quería cambiar por una mujer. De hecho, mi lema es, mira, yo te quiero hasta que tú me quieras. El día que tú no me quieres,
dejamos esto. Y yo con una llamada resuelvo. Porque yo hacía una llamada, los muchachos me pasaban a buscar y yo me olvidaba de ti. Pues así sucedía a cada momento. Ella y yo por cualquier cosita peleábamos, yo llamaba a los muchachos y yo me iba y llegaba tarde en la noche y todo eso. ¿Qué sucede? Que así nosotros pasamos nuestro noviazgo y ya no arreglábamos, ya peleábamos, ya no arreglábamos. Y a raíz de una de esas discusiones, en una de esas reconciliaciones, pues Nicole quedó embarazada. Luego de 4 años, de casi 4 años. ¿Qué sucede? Que Nicole, yo dije, bueno, yo creo en la familia realmente, mi papá y mi mamá todavía están casados, y yo creo en formar matrimonio, yo no creo en tener hijos de que fuera de matrimonio. Y yo le digo a Nicole inmediatamente, mira, nos vamos a casar. Y yo voy y se lo voy a decir a tu mamá y se lo voy a decir a mi papá, porque yo quiero que vivamos juntos. Nicole, aterrada, me dice, no, si tú quieres nos casamos, pero cada quien vive en su casa. Y yo le dije, no, de ninguna manera. El caso es que yo voy y llego a donde mi mamá. ¿Nunca te arrepentiste después de eso? No. No, porque el evento Mira, era yo. aquello que me dijiste una vez, ¿tú no crees que lo podemos negociar? No. Nicole fue como mi tabla de salvación, porque yo vivía en la calle y yo quería realmente cambiar esa forma de vida. Entonces yo le dije, no, nos casamos. Yo llego a donde mi mamá, le digo, mira, mami, te venimos a decir algo, Nicole está embarazada, nos vamos a casar. Y mi mamá hace así. Ok, ahora tienen otra responsabilidad, ya no viven para ustedes, viven para otra persona. Y claro que te va a casar, me dice mi mamá. Y yo, claro que sí. Entonces, así mismo fui donde la mamá de Nicole. La mamá de Nicole venía de 2 años de embarazos consecutivos de mi cuñada. O sea, 2 años atrás ya había tenido su primer nieto, el siguiente año su segundo nieto, y este iba a ser su tercero, ya ustedes saben. Cuando yo llego a la casa de mi suegra, yo le digo a ella, doña, venga que le quiero decir algo. Yo adoro a mi suegra. Venga que le quiero decir algo. La siento en un sofá, yo me siento con Nicole ahí, Nicole se sienta al lado y le digo, mire, Nicole está embarazada. Yo me voy a hacer cargo de ella, me la voy a llevar de la casa. Eso era lo que queríamos decir. Mi suegra se para, se va para su habitación, no dice absolutamente nada y se quedó ahí. Al otro día, bueno, el papá y la mamá de Nicole están divorciados y al otro día Nicole se lo dice a su papá y su papá dice, tremenda vaina, mi linda. ¿Qué dijo tu mamá? Nicole le dijo nada. Ok. Y así empezó nuestro matrimonio. Nos casamos en diciembre, pero yo seguía con el mismo estilo de vida. En la calle, demasiado joven. Nicole y yo, cuando nos casamos, Nicole tenía 21 y yo 25. O sea, éramos unos carajitos prácticamente. Nosotros teníamos muchas dificultades financieras y a cada momento mi mamá tenía que suplirnos. Y los problemas de nosotros los resolvíamos con ayuda financiera de mi papá y mi mamá. Luego llega un momento en que con el embarazo, Nicole no se alimentaba muy bien. Ella tenía esos famosos antojos que yo no entendía. Ella se la cogía conmigo, no me podía ver. Yo tenía en ese momento un problema en la uña, que ella odiaba ver mi pie, no me podía ver para nada. Y el caso es que ella se pasaba el tiempo llorando. A veces ella se levantaba a las 3 de la mañana llorando porque quería irse para su casa. Yo decía, bueno, ¿y qué hago? Porque no sabía ni siquiera qué hacer. Yo, como ella se alimentaba tan mal, ella aumentó muchísimo de peso. Y luego de ahí, el embarazo, ella todo fue de alto riesgo. Incluso la niña, mi primera hija nació de menos de 4 libras. La doctora nos dice, mira, nosotros tenemos que tener un cuidado muy especial con Camila, porque ella es muy delicada. Ella nació de menos de 4 libras, flaquita, y su mamá se ofrece a mudarnos a su casa para ella cuidarla. Ya en ese momento yo venía sintiendo como que, obviamente con todo el tema de Nicole, el embarazo, ese rechazo de Nicole, yo como que me fui apagando. El caso es que cuando yo estaba, ya Nicole, digamos, nace la niña, nos mudamos a la casa de Nicole, pero yo, de la mamá Nicole, yo me quedo como intentando tener relación de pareja, pero no teníamos porque toda la atención eran para la niña. Y yo, como en un segundo plano, yo me refugiaba en el trabajo y Nicole con la niña. El caso es que pasan los años y duramos 4 años en eso y llegamos a mudarnos a Bávaro, porque Oliver vivía allá en ese momento y me dice, vengan para acá unas vacaciones. Nos pasamos una semana. Fuimos y nos quedamos ahí y yo dije, yo quiero venir a vivir para acá, pero mi real intención de mudarme para allá era salir de las faldas de nuestros padres. O sea, yo dije, yo tengo que de alguna manera tener una familia donde sea yo el que decida, no que vengan mis padres o la mamá de Nicole y decida.
El caso es que nosotros teníamos muchos problemas por eso, porque en Bávaro yo seguía dedicándome mucho al trabajo y no podía atender a Nicole y a la niña. Teníamos mucho más problemas, discutíamos a cada rato y realmente nosotros teníamos, como ella decía, un divorcio emocional, que eso yo ni siquiera me daba cuenta. En 2017 nace nuestro segundo hijo, yo atendí a Nicole un poquito más y quise que ella sintiera mi compañía un poquito, pero Nicole seguía refugiándose con su mamá, aunque ya Alejandro, el segundo, el chiquito que ustedes ven por ahí, tenía como esa, o sea, yo me acercó más a Nicole un poquito. Sin embargo, en 2018 ya Nicole me había pedido el divorcio 3 veces en un solo año. Yo al principio no se lo quería dar, pero después yo dije, mira, ya me daba igual todo. Sucede que en septiembre de ese año la mamá de Nicole le dice a Nicole, mira, yo quiero pasarme las navidades con mi cuñada, Popó, que vive en Nueva York, y le voy a pagar el pasaje a Camila para que ella se vaya conmigo, y si ustedes quieren pagar su pasaje, ustedes me acompañan. Y nosotros, como no teníamos opción, nosotros decidimos irnos. Y Nicole me dice en ese momento, mira, si yo no veo ningún cambio en ese viaje, pues entonces nosotros llegamos y nos divorciamos. Eso fue como en septiembre. En diciembre, Oliver iba a presentar a su hijo Daniel aquí en la iglesia. Yo nunca había venido aquí. Y Oliver me dice, Aldo, mira, yo quiero que tú vengas, que tú me acompañes. Oliver no sabía ni siquiera lo que estaba pasando entre Nicole y yo. De hecho, nadie lo sabía. Oliver me dice, yo quiero que tú vengas, que tú me acompañes con Nicole, porque es un momento, como no lo vamos a bautizar, lo vamos a presentar en la iglesia, yo quiero que ustedes estén ahí y nos acompañen. El caso es que yo le digo, está bien. Y cuando yo llegué aquí, estaba el pastor predicando, eso fue un 9 de diciembre, no se me olvida. Cuando yo entré por esa puerta, yo dije, yo estoy en mi casa. Yo me sentí bien. Al final, yo no sé qué se predicó ni nada, yo sé que presentaron a Daniel, muy bien, lloramos ahí atrás, chévere, y salimos, y allá afuera yo le digo a Oliver, mira Oliver, yo me voy de viaje en una semana, pero cuando yo vuelva, yo quiero volver a la iglesia. Nos fuimos, en ese viaje como que Nicole y yo estábamos tranquilos, realmente disfrutamos un poquito, aunque el tema de mi suegra, por querer estar con mi cuñada, la hacía como muy restrictiva. Nosotros vinimos y volvimos a la iglesia el siguiente domingo, eso fue un 6 de diciembre. Cuando nosotros vinimos, el pastor hace la oración de fe al final del servicio. Y yo hice mi oración de fe creyendo, o sea, entregando mi corazón de verdad. Y el pastor dice, yo quiero orar por las personas que hicieron esa oración de fe. Y yo estaba por ahí, por donde está Gotro, por ahí cerca. Y yo hablo a Lincoln y le digo, vamos para acá adelante, y me paro aquí. Y el pastor está aquí al lado, aquí al frente, y él ora por nosotros y nos dice 4 cosas. Nos dice, mira, ustedes aceptaron a Jesús en su corazón, hagan 4 cosas. Oren, lean la Biblia, congréguense y testifiquen. 4 cosas. Algo que yo nunca había escuchado. Pero aquí abajo yo me quebranté. Y el pastor baja, la pastora baja y nos abrazan a nosotros dos. O sea, el pastor me abrazó a mí, yo me quebranté, me rayé de grito. Y la pastora abrazó a Nicole. Yo en ese momento, Nicole y yo nos abrazamos como señores, como Nicole y yo nunca nos habíamos abrazado en 10 años que teníamos en ese momento, 11 años, 13 años que teníamos en ese momento de matrimonio. Porque solamente ella y yo sabíamos por lo que estábamos pasando. O sea, de ser una pareja completamente disfuncional, una pareja de tener, que no teníamos ni siquiera planes de vida, solamente hablábamos de los niños, nos abrazamos ahí como teníamos mucho, ni siquiera de novio nos habíamos abrazado así. Duramos, un ratazo ahí. Salimos y cuando salimos yo le digo a Nicole, mira Nicole, yo no sé lo que tú sentiste ahí adentro, pero yo sentí algo muy diferente y yo quiero seguir experimentándolo. Yo sé que tú me dijiste que cuando viniéramos de viaje tú y yo no íbamos a divorciar. Dame un mes, te pido. Si en un mes la cosa no ha cambiado entre nosotros, tú y yo yo mismo busco el abogado y nos divorciamos. Seguimos viniendo y ya tengo que terminar. Seguimos viniendo y nosotros nos quedamos viniendo todos los domingos fielmente y las cosas empezaron a cambiar. Dios empezó a unirnos y empezamos a poner a Dios primero y a sentir que estábamos conectados en algo en común, que teníamos mucho que no lo hacíamos. Al final, el pastor anuncia el encuentro y yo me inscribí sin decirle a ella. Nosotros nos inscribimos en el encuentro, vinimos. Y un día viniendo antes del encuentro, ella me dice, Aldo, pero ¿tú te acuerdas que nosotros no íbamos a divorciar en enero? Yo le dije, sí.
Y la palabra divorcio jamás en mi casa se ha mencionado. Y eso única y exclusivamente fue por obra y gracia del Espíritu Santo. En estos días los recibí en mi oficina, porque cuando los recibí la primera vez, ellos trataron de sentarse lo más separados. Y en estos días los recibí en mi oficina. Ya era un tema más que todo de puntos, algo puntual de crianza con la niña. Le pregunté, ¿y ustedes cómo están? Y él nada más me dijo, mírela a ella. Y ella se puso roja y con una sonrisa de oreja a oreja. Parecía una muchachita, como que estaba saliendo con un novio. Y de hecho me dijeron, estamos como novios y yo tengo un esposo nuevo, me dijo. Pastor, yo tengo un esposo nuevo. Yo lo estoy conociendo y estoy sorprendida de cómo Dios ha trabajado en la vida de mi esposo. Esa cosa no tiene precio. Eso no tiene precio. Y fue muy sabio de parte de Aldo decirle a ella, mira, dame un mes. Porque es que lo que la humanidad no puede hacer, Dios lo hace. No hay psicólogo, psiquiatra, terapeuta, coach, qué sé yo. Cuando ya el mundo dice no, Dios dice sí. Solamente hay que creerle, como Él lo dijo. Yo le creí y aposté mi última carta a Dios, y cuando tú le crees a Él, Él no te defrauda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por ahí dice, vehículo Daihatsu color gris, placa, dejar la llave por favor ahí en la entrada para que si hay aquí alguien que tenga un Daihatsu, ¿es tuyo? No. Estaba viendo y tenía. Vamos a pasar ahora a un testimonio que en lo particular, uno de los favoritos que tengo de la pandemia, ¿no? Porque no hay nada más terrible que como hombre cabeza de hogar, sustento de hogar, cuando viene la crisis a tu vida. ¿Cuántos han experimentado ese momento difícil? Sabemos cuando la crisis y tienes familia, tienes esposa, tienes hijos y no sabes qué va a pasar el día de mañana, te cancelan o sencillamente no te pagan, o sea, tú dices, ¿qué voy a hacer? Y yo quiero que usted escuche el testimonio de mi gran amigo Hans, al cual le pido un aplauso al Señor por su vida. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Hans Brache. Me han visto por aquí algunos de ustedes. Realmente no hablo mucho. Soy muy bajo perfil, pero como decía el pastor, la pandemia nos chocó a muchos, algunos nos hundió bastante. Sí. Pero quiero hablar de cuando llegué aquí a esta iglesia. Realmente nosotros pertenecíamos a otra iglesia, pero el Señor nos movió hacia aquí. La primera vez que yo llegué aquí, yo dije, bueno, una iglesia oscura, o sea, una alabanza tan viva, pero Dios mío, el pastor, estas luces de color y el pastor con ese flow que no parece pastor. Explícame. Pero me sentí tan bien realmente, dije, amén. Dios mío, o sea, la forma como Dios estaba aquí realmente. Eso era algo realmente que es difícil de explicarlo. Justamente cuando empezamos aquí, hace 2 años, en octubre, si no me equivoco, de 2019, al mes de estar aquí, nos pasó una noticia muy fuerte. Sí. Mi hijo mayor ese tiempo tenía 17 años. Nosotros antes vivíamos en San Francisco de Macorís. No sé si ustedes escucharon hace 2 años justamente que en San Francisco de Macorís hubo un accidente donde 5 jóvenes perdieron la vida. Realmente esos eran los mejores amigos de mi hijo. Mi hijo había ido ese fin de semana para allá
había estado juntos con ellos toda la noche y realmente la posibilidad de que no estuviera con ellos en ese momento del accidente era quizás una de 100, un por ciento del 100 era que no estuviera con ellos, realmente. De hecho, lo llamaron para buscarlo y él no fue. Lo llamaron y él se había dormido, gracias a Dios, y vio los mensajes, fue en la mañana cuando lo llamamos. Nosotros como padres teníamos en ese fin de semana a mi hermana que se quedaba en mi casa y cansado, se nos había descargado los celulares y no lo pusimos a cargar. Cuando a las 9 de la mañana prendemos los celulares, yo veo el mío que tiene más de 50 llamadas y yo digo, ¿qué pasa? Mi esposa al mismo tiempo prende el de ella y ve una llamada justamente prendiendo el celular, donde le dice una prima de ella, le dice, mira, todos los amigos de tu hijo murieron en un accidente, pero él está bien. Si te dicen eso, ¿qué tú piensas? Que tu hijo estaba en el accidente con ellos, pero quizás no se murió, no te quieren decir que se murió. Claro, claro. Pero sí le pasó algo. Bueno, ya el ataque que nos dio, hasta que no hablamos con él, gracias a Dios él estaba durmiendo, lo llamamos más de 50 veces, cogió el teléfono y gracias a Dios ahí. Mi hermana, como dije, estaba en mi casa, le dejamos la llave de la casa, mira, quédate ahí, cierra y nos vemos. Cogimos para San Francisco directamente a donde él. Realmente fue algo muy fuerte para nosotros. Nosotros de regreso duramos aquí una semana prácticamente que dormíamos con mi hijo en la cama, porque no podíamos creer ese milagro, ese milagro de que él estuviera vivo. No había forma de que no estuviera con ellos en ese accidente, realmente. Luego de eso, el Señor nos fue prosperando en los siguientes meses y en enero compramos nuestra casa donde ya teníamos ya 2 años viviendo. El pastor incluso dio la bendición y todo iba muy bien hasta el comienzo de la pandemia. Justamente empezando, me dijeron de la empresa donde trabajo, mira, vamos a prescindir de tus puestos en este tiempo hasta que se mejore la cosa. 4 muchachos, una esposa, casa acabada de comprar. Ya tú sabes, como cabeza de hogar, la presión que uno siente, y ahora, comerse lo poco que uno tenía porque ya había invertido toda la casa y eso, en un mes prácticamente. Al mes y medio siguiente, mi esposa también, con el cambio de gobierno, perdió el trabajo. Estábamos los 2 en la casa, desempleados. O sea que si era peor con uno desempleado, los 12 desempleados, ya la cosa se complica. Realmente, en otra situación, la forma mía de actuar hubiese sido muy diferente, realmente. Gracias a Dios, Dios ha estado en nuestra casa todo el tiempo, nos ha protegido. Y como le decía a nuestro compañero aquí, que estaba hablando con él antes de empezar, le decía que Dios provee realmente, Dios provee de forma extraordinaria. Amén. En un momento donde en mi casa no había absolutamente nada de comer, no es que no había nada de comer. Me llama mi hermano, que nunca había hablado de problemas, nunca le he pedido nada. Me dice, mira, Hans, yo estoy en el parqueo, déjame entregarte algo. Y yo, ok, bueno, déjame ver qué él quiere. Cuando bajo al parqueo, 2 carritos llenos de comida. Pero 2 carritos de estos grandes llenos de comida. Comida para un mes. Y aún en esa necesidad que nosotros teníamos de alimentos, nosotros dimos a otras personas de eso. Duramos justamente un mes comiendo y dando a otras personas. Pero justamente al mes pasó la misma situación. Y otra vez llegó la comida en el momento justo donde no había nada. De mano misteriosa, llegaba comida.
De aquí recibimos en un momento una ayuda, o sea, para el pago de la casa que yo no lo había pedido. O sea, son milagros. Pero en diciembre, nosotros como pareja nos hacemos ponche navideño y en fe realmente compramos la producción de lo que habíamos hecho en 4 años anteriores y esa producción se vendió toda. O sea, cuando yo le digo lo que vendimos en 4 años, lo vendimos en un mes. Al principio de la producción, mi esposa y yo tuvimos inconvenientes porque ella es muy fuerte y quería manejar todo y teníamos una zozobra con los muchachos y yo dije, espérate. Eso no pasa aquí, no, eso te pasa a ti nada más, eso no pasa aquí. Para que la cosa funcione, vamos a hacerla de la siguiente manera. Yo me voy a encargar de hacer los ponches. Yo nunca lo había hecho, ella era que lo hacía, yo lo voy a hacer. Dame la receta, yo lo voy a hacer. Tú te encargas de la promoción, mi hijo, tú te encargas de tal cosa y así lo hicimos. Yo vendía una botella y a la hora o a la media hora o entregándosela ahí, devolviéndome, la persona que yo le vendía me llamaba, quiero más. Y a la semana, mira, ¿tiene ponche? Sí, ok, tráeme más. Y la gente lo compraba, o sea, el que me compró una vez lo compró 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, o sea, regalar, comprar. Eso fue algo extraordinario realmente. Hubo provisión y hasta el momento hubo provisión alimenticia en todo momento. Gracias a Dios, en enero recuperé mi trabajo. En febrero final, mi esposa recuperó trabajo también. Ahora mismo yo tengo 3 entradas económicas, mi esposa también, y tenemos, lo más importante, muchos proyectos realmente millonarios que nos pueden ayudar ahora mismo, que pido oración para mi familia, de todos ustedes, para que se hagan realidad. Realmente, solamente Dios puede hacer eso. Esta pandemia, hay 3 palabras que yo siempre he repetido, que Dios provee, prospera y protege. Amén. Wow, tremendo testimonio y hay muchos detalles que se pierden evidentemente, ¿no? Porque en 10 minutos un testimonio como ese, pero ¿cómo poder nosotros centrar, verdad, en 10 minutos lo que realmente puede hacer Dios en la vida de alguien? En ese momento conversamos y evidentemente como iglesia y los hombres de valor acompañando no solamente a Hans y a Aldo, sino a una comunidad grande que realmente estaba padeciendo los estragos de la pandemia y ver cómo una oración funciona, una oración ayuda y definitivamente que cuando pasas la prueba viene la bendición. Por eso las pruebas son importantes porque forman nuestro carácter. O sea, ver a Hans tomando su lugar como cabeza de hogar, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a coordinar, involucró a los niños en la producción, se involucró mucho más en la iglesia, en la oración. Yo veía a Hans siempre conectado a todos los live. Cada vez que yo estaba haciendo un live, ahí estaba Hans conectado y yo cada vez que lo veía en mi corazón sentía un gozo porque cuando estamos atravesando momentos difíciles, no es que Dios se olvidó de nosotros, Él simplemente está preparándote, está formando nuestro carácter. Y también está golpeando cosas en nuestra vida como el orgullo, la arrogancia, la altivez. Usted no conoce nada de eso, ¿verdad que no? Aleluya. Y nuestro último testimonio es de una persona muy querida, un gran amigo que el Señor me ha regalado, que también forma parte de acá. Y yo quiero que usted sepa cómo hace Dios al momento de tomar una decisión contundente de irte a vivir a otro país. Desde Colombia el Señor lo trajo a República Dominicana con su esposa y sus 2 hijas, sin tener absolutamente nada que conseguir acá. El Señor le proveyó absolutamente todo. Pero yo quiero que usted lo escuche de la propia boca de Willington. Den un aplauso al Señor por la vida de Willington.
Bueno, muy buenas noches. Ya empezó el reloj a correr. Hay algo interesante aquí es que quiero dejarles. Mientras estás en la anticipación de la libertad futura, así como lo estuvo el pueblo de Israel, ¿cómo debes esperar? ¿En frustración, enojado, con incredulidad, en negación, en rechazo? Son preguntas que yo tuve que resolver. En el 2016, desafortunadamente, pasé por un divorcio. Nadie se casa para divorciarse. Pero para querer divorciarse solamente hay que estar casado. Sí, sí, esa No es la están los realidad. casados aquí, ¿eh? ¿Sí o no? Claro, esa es la realidad. Y muere mi papá y tengo que dejar varias cosas. Pero desde ahí veo cómo Dios me recoge. Yo tenía unas entradas fijas a través de lo que hacía, pero a raíz de la separación tenía que entregar eso. Pero Dios me recogió y de hecho en estos días la persona que Dios asignó en ese tiempo falleció, una persona de 75 años, director de la Asociación Luis Palau por 40 años, presidente de la Alianza Evangélica Latina por varios años y presidente de la Alianza Evangélica de Argentina, el pastor Rubén Proyetti. Él fue un defensor allá en Colombia. Usted no tiene idea todo lo que se me levantó. Luego en el 2018, guiado por él, me dice, tienes que casarte. De hecho, me trajo una chica de Nueva York, me la presentó. Son buenos amigos. Trajo una doctora de Argentina y yo le dije, no, yo tenía mucha presión, temores, no concebía recasarme. Ya el divorcio me había dado duro un sector de la iglesia, pues el recasamiento peor. Y vale la pena decir que en el caso de Willington, a diferencia de Hans y de Aldo, ¿verdad? Bueno, más que todo de Aldo, Willington al día de hoy tiene 23 años en el Evangelio. En el Evangelio, o sea, 23 años. Sí, claro. Y todo esto sucede dentro de la iglesia, Sí. que no es la garantía. O sea, ser cristiano no es la garantía de que van a suceder cosas hermosas en tu vida siempre. O sea, ser cristiano es la garantía de que aunque pases procesos difíciles, Dios está contigo. Así es. Y en ese orden, yo encuentro la responsabilidad, porque uno normalmente es como Eva, que le echa la culpa a la serpiente, a Adán, a Eva. Pero realmente uno tiene culpa y como hombres tenemos que reconocer eso. Tenemos responsabilidad. Decía el pastor y nos enseñaba, incluso cuando dejamos de hacer cosas. El otro hizo, pero ¿qué no hiciste tú? Ahí tenemos responsabilidad. Bueno, el tema es que en el 2018 Dios me da la oportunidad de casarme nuevamente con quien es hoy mi esposa, a quien amo. Ella venía con una hija. Dios me dio la hija que tuve en ese primer hogar, me la dio porque Él es bueno. Y me dieron la custodia, la patria potestad. Y bueno, seguimos adelante, pero entendimos que teníamos que salir para consolidar familia. Había una presión muy fuerte y necesitábamos consolidarnos como familia. Pensamos en irnos a los Estados Unidos, pero desafortunadamente mi esposa y mi hija del corazón no tenían visa. Mi hija, la mayor, y yo pues teníamos visa y podíamos ir a los Estados Unidos y de alguna manera con alguna organización poder apostar una residencia, luego una ciudadanía. Pero eso no se dio. Luego sale la oportunidad de ir a España, a Madrid. Eso sale en el 2019 y todo se resuelve y ya tenemos tiquetes comprados para Madrid en marzo de 2020. Piense eso, en marzo de 2020 vamos para Madrid. Ya compro tiquetes para entradas para entrar al Camp Nou, a ver jugar al Barça. Iba con mi esposa. Pizca Barça. Íbamos, no, ya ahorita ya no, ya ahorita PSG. Entonces, ¿qué sucedió? Todo estaba planeado. Desafortunadamente entró la pandemia. Yo venía de Ecuador de un viaje de oficiar el servicio fúnebre de un amigo de trabajo, un compañero, que murió él, su esposa y sus 2 hijos pequeños en un accidente de tránsito. Y bueno, entró la pandemia, los tiquetes se perdieron, todo se perdió. Entramos al proceso de lo que tú enseñas, necesidad de escasez, porque cuando nos casamos llegamos con 2 vehículos, el de mi esposa, el mío, con las cosas, pero Dios nos mueve a regalarlo todo. Y regalamos todo, nevera, lavadora, sala, porque queríamos estrenar. Teníamos 2 carros, vamos a quedarnos con uno. Y en esos días a un amigo le robaron su auto y un auto que yo tenía que valía unos $12,000,
Yo le dije, mira, te dejo este en 6.000, dame 1.000 y el resto págamelo cuando puedas. Y ojo con eso porque uno dice eso y la gente, uno se ata a eso. Todavía no ha podido. No, pudo porque le dije, ven, tú tienes una empresa de computadores, dame 2 portátiles para las niñas y ahí son los computadores que tienen hoy día. El todo es que en noviembre de 2020 estoy hablando con mi jefe, que mañana viene a predicar a este lugar, Sí. y él me dice, bueno, Willington, además de que otro país, le dije, necesito salir de Colombia, necesito consolidar mi hogar, mi familia, ayúdame. Me dijo, además de qué país, Estados Unidos o España, ¿qué otro país Dios te ha hablado? Y esa mañana justo yo me levanté pensando en República Dominicana, porque él es dominicano, pero vive en Estados Unidos hace como 30 años. Y él me dice, Dominicana, gloria a Dios, tengo contrato para tu esposa y por Zoom, él en Miami, yo en Colombia, saca el contrato, mira, acá hay contrato de trabajo para ella. A mí me habían contratado hace 2 meses atrás, en ese noviembre, en septiembre, me triplicaron mi sueldo. O sea, llego a este país el 12 de febrero, fue tremendo, vendimos lo que teníamos, Dios nos dio otras cosas, las vendimos, no por el valor, las regalamos, nos vinimos, pagamos tiquetes, nos vinimos, teníamos una base, eso fue tremendo, corríamos en ese aeropuerto de Bogotá. Yo sé que algunos no me entienden porque no son migrantes. Yo he tenido contacto con gente de mi país. Hoy tuve contacto con algunos y uno se siente raro, de verdad. Uno se siente extraño en este país. Yo me siento raro, pero yo estoy aquí es por Dios. Yo ya... Y aquí hay una familia. Y bueno, llegamos a un lugar, acá es más cara la vida que en mi país. Yo venía con buen dinero, que allá me viviría como un rey, aquí vivo bien y no me puedo quejar. Amén. Pero llegó a un lugar, tuvimos que botar 20 kilos de ropa en el aeropuerto, no tenía cómo pagar porque no tenía en la tarjeta, no me recibían dinero, que en una tarjeta no tenía plata en tarjetas. Bueno, un camino, llegamos acá a Gascue, al apartamento del pastor Emilio, él me lo rentó por un monto. Yo le dije, no, $1,000, no. Después de un mes le dije, $1,000 no te puedo pagar. Por ahí unos 650, porque ya sé cuánto vale aquí ir al mercado, comprar. Ok, el tema es que me dice, listo. Y después me dice, a la semana vendimos. Necesito que busques para dónde irte. Y yo había llegado a una iglesia, pero decía, Dios, ¿dónde coloco mi familia? ¿Dónde quiero que crezcan mis hijas? Bueno, llegué a un lugar, me moví a otro, nos fuimos a vivir a Colinas del Oeste y allá 32,000 es la mensualidad. Entonces yo dije, bueno, Dios hará cosas. Pero ¿por qué me motivé? Porque el lugar donde llegamos en Gascue, todas las cosas eran nuevas, habían $30,000 de inversión en nevera, en todas las cosas, muebles, todo muy, muy fino, muy fino. Nuevo, él solamente lo usó dos viajes que hizo acá con la esposa. Y él me dice, vendimos, pero todo lo que hay allá es tuyo. Uf. Y el día que el pastor fue a la casa, el día que... Él había regalado todo en Colombia y aquí Dios le devuelve todo nuevo. Y el día que el pastor fue a la casa, porque bueno, listo, estamos allá en Colinas del Oeste, tengo que contarlo así. Y luego, por el trabajo que represento, conozco al pastor por Rey Correa de Enlace. Él está en un proyecto que por la gracia de Dios gerencio para todo lo que es español. Y Rey me dice, vente, estoy por acá en Global, donde el pastor Carlos León lo conoce. Yo no. Pues la verdad, yo en este país no conozco Hombre mucho. desconectado del mundo, ¿cómo que no conoce al pastor? Pero llego y recuerdo allá llegó el pastor. Y cuando lo vi, uy, es como esa gente que Ese peinado. uno ve que es como gente que uno conoce de años, lo abracé. Y bueno, ahí empezó un camino, le hice la presentación. Global ya está en el proyecto, mañana el proyecto inicia en la app de YouVersion. Y bueno, el pastor me invita a predicar en junio, que empieza la serie de Babilonia Digital. Y cuando yo vengo acá, yo digo, wow. Bueno, estuve primero en Hombres de Valor, la primera presencial después de pandemia. Pero vine y dije, este lugar me fascina y esto me huele a una mega iglesia. Así oscura, con luces. Sí.
Y entonces, claro, Dios, yo tengo esa inquietud. Yo ya había hablado en una iglesia con un pastor reconocido de acá, de años, que respeto mucho, pero hay que moverse. Entonces yo dije, no, tengo que hablarle y lo dejo no porque sea malo, lo dejo porque es que ese no es mi lugar, ese no es el lugar donde yo voy a crecer con mi familia. Entonces tomamos la decisión, nos venimos para acá y bueno, Dios ha hecho una mano de cosas impresionantes que ya yo creo que ya el tiempo no alcanza. Ha usado al pastor Carlos para confirmar muchas cosas. De hecho se han desatado muchas bendiciones. Voy en noviembre para España, para Madrid, pero en un tema de trabajo una semana. Hoy me dijeron, porque están mis jefes por acá en reuniones de trabajo, y yo digo, bueno, Dios hace cosas locas, digo yo. Acabamos de terminar un proyecto hoy en la tarde que vale $400,000 para adolescentes, donde la mega iglesia, que nunca prediqué allá, tiene más de 100,000 miembros en Bogotá. Sí estuve aquí en Dominicana dándole clase a todos sus líderes de jóvenes y de maestros por Zoom. Y hoy sentado con alguien muy importante de allá y su equipo de producción, ellos han invertido ya $240,000 para un proyecto. Y Dios permita que nuestra organización desde los Estados Unidos va a colocar $160,000 y un proyecto para adolescentes va a ser real y va a tener un alcance impresionante. Dios provee, Dios es bueno. Y termino ya con esto. Hay dos cosas que Dios nos pide. Primero, ser fuertes. Tenemos que ser hombres. Eso no quiere decir que no vamos a llorar, que no nos vamos a entristecer, pero tenemos que ser fuertes. Y lo segundo, tenemos que ser santos. Y santos no es ser religiosos, es tomar en serio a Dios, ser responsables con lo que Dios hace en nuestra vida, porque es real. Cada uno tiene una historia que contar, pero son esas dos cosas. Seamos fuertes, pero seamos santos. Dios está tan serio con nosotros que lo que hace falta es que nosotros nos pongamos serios con Él. Pero un aplauso al Señor. Poderoso, poderoso cada testimonio. Y bueno, ver la mano de Dios, yo sí te entiendo, ¿verdad? Porque yo soy migrante desde hace 12 años que salí de mi nación a Estados Unidos, de Puerto Rico, y bueno, el barco ya llegó hasta acá y se hundió. Sí, se hundió y hay muchas cosas que uno no entiende, ¿no? Los que son migrantes, hay momentos donde la soledad te invade de una manera abrupta porque no estás en un lugar que conoces, no hay gente que conoces y dices, wow, pero y cuando vas a la Biblia y ves tanto Abraham fue peregrino, Moisés salió de su lugar. Y así como cada hombre en la Biblia, o sea, Dios lo saca de su lugar para llevarlo a un destino que a veces es incierto. Y cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, diga conmigo, te mostraré. O sea que Abraham no sabía dónde iba. Pero aquí hay una frase icónica que está en mi libro, y es que hay momentos que no sabes hacia dónde vas, pero sí sabes dónde ya no debes estar. Hay lugares, situaciones emocionales donde sabes que ya no puedes estar ahí y que necesitas moverte, pero ¿para dónde? Simplemente muévete, que mientras das un paso Dios te va mostrando, das el segundo Dios te va mostrando, pero para que Dios haga lo imposible, tú y yo tenemos que hacer lo posible. Dios no se va a mover hasta que tú te muevas. Hello. Dios no va a hacer algo hasta que tú te muevas. Hay gente que y Dios dice, hasta que tú no te muevas yo no hago nada. Había una frase que mi papá siempre me decía cuando me daban mi pela: con llorar, también te la dijeron a ti. No ganas nada. Con llorar no ganas nada. Y aunque Willington decía que los hombres lloran, claro que lloramos, dese con un martillo en el dedo y usted verá. Claro que lloramos, tenemos sentimientos, obviamente que sí, pero nos enseñaron que el macho alfa
no llora. ¿Mentira? Claro que sí. Pero hoy no quiero motivarte. Hoy no quiero hablarte de motivación. Hoy quiero hablarte de la intencionalidad. Diga conmigo, intencionalidad. Hay hombres en la vida que necesitan una motivación y la motivación no es mala. La motivación no es mala. Yo hoy traje 3 testimonios para tu vida. Te voy a quitar unos cuantos minuticos más para darte una palabra a tu vida y a tu espíritu, y tú vas a salir de este lugar después de esa banda espectacular que vinieron a adorar al Señor junto con nosotros, y esos testimonios que te motivan, y luego la palabra que yo te voy a dar te va a motivar y sales de aquí ¿cómo? Motivado. Pero ¿sabes qué? La motivación es temporal. La motivación es momentánea. Y cuando se acaba la motivación, entonces necesitas volver a buscarla. Y nos volvemos codependientes de una motivación que si yo no estoy motivado, entonces no hago nada. Necesito motivación. Y déjame decirte algo, el carácter del hombre no se forma en la motivación. El carácter del hombre se forma en la intencionalidad. Carácter es hacer lo que no quiero hacer para obtener lo que necesito en mi vida. Alguien tiene que decir un amén a eso. Eso es carácter. Cuando no lo quiero hacer, pero voy y lo hago. Todos los lunes comenzamos el gimnasio. Y cuando pasa el lunes le decimos, también le ha pasado. Y dice, el otro lunes. ¿Por qué? Porque necesitamos motivación. Hasta el día que lo determinas. O la pobre excusa de no tengo. También, pues, oye, a ustedes les pasa igual que a mí. No es que no tienes tiempo, porque las mismas 24 horas que tiene Bill Gates son las que yo tengo. ¿Y por qué yo no tengo lo que él tiene? Ahí no es que no hay tiempo, hay una mala administración de mi tiempo y unas prioridades erradas en la vida. Cuando no estableces prioridades en tu vida, no tienes claro lo que quieres y no tienes claro hacia dónde vas. Y por eso es tan importante estar centrados en lo que quiero, pero sobre todo en lo que Dios quiere para mí. Esa es la necesidad que todo hombre debe. Por eso Jesús trae el equilibrio a nuestras vidas. Jesucristo es el fundamento del ser humano. Jesucristo es el fundamento del hombre. Todo lo que construya sobre Jesucristo va a prosperar, porque si Él es el fundamento, Él es el que lo sostiene, Él es el que lo prospera y es el que lo guarda hasta el último día. ¿Cuántos dicen amén? Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey de Reyes. Yo quiero que me acompañes al libro de Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Dice, al caer la noche, diga conmigo la noche. ¿Cuántas noches hemos atravesado nosotros? Noches difíciles, noches bastante oscuras en nuestra vida. Momentos bien oscuros, momentos donde la noche es tan densa que no vemos más allá de nuestras narices. Y dice que al caer la noche, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Pero ¿por qué no en la tarde, en la mañana, al mediodía? ¿Por qué la noche? Pregúntese, ¿por qué la noche? Porque es en el momento donde la visión del ojo humano es pobre. Y es importante entender que lo que yo voy a ver en el Señor no se ve con los ojos naturales, sino con el corazón, con la fe y la esperanza en el Señor. Dice, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Qué interesante que Jesús le dice a ellos, vamos a cruzar hacia el otro lado. Lo dice en plena noche. Y luego que arrancan,
comienza una terrible tormenta y se comienza a llenar la barca de agua. Qué situación tan extraña. Parece que Jesús no tiene visión. Parece que a Jesús le falló la antena de Dios. Porque mira, ahora hay una tormenta. ¿Sabes las veces que Dios te va a dar una palabra a tu vida y luego vendrá una tormenta? A veces que Dios te va a decir crucemos al otro lado y vendrá una situación difícil. ¿Y sabes qué implica cruzar al otro lado? Que de este lado hay cosas que se tienen que quedar. De este lado hay cosas que deben quedarse. Porque en el momento que cruzamos no hay vuelta atrás. En el momento que cruces ya no hay forma de regresar a buscar aquello que has dejado. Y dice que la barca comenzó a llenarse de agua. En el verso 38, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Parece como que hay algo que no cuadra. Yo no puedo concebir, imagínense, yo tengo el sueño liviano, yo estoy en casa, bueno, yo soy militar retirado, yo cualquier cosita, yo inmediatamente dice, no, era el abanico que estaba sonando. Y cualquier cosa, voy agarrado de la fe del Señor, armado de valor. Tengo el sueño liviano, yo no me explico cómo Jesús en una barca. Y esto no es cuento, Señor, o sea, esto es una historia real. Y dice que Jesús estaba durmiendo y estaba durmiendo cómodo, porque dice que tenía una almohada. Y los otros discípulos estaban llenos de miedo. Dice, no, este no tiene que ser Jesús, este es un impostor. Este no puede ser Jesús, porque si fuera Jesús, estuviera socorriéndonos, estuviera ayudándonos, estuviera saliendo a nuestro encuentro para parar la lluvia, la tormenta. Y dice que los discípulos lo despertaron, ¡Maestro! Y mira, léalo en el tono que está escrito, porque es bastante interpretativo. Dice, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios reclamándole? ¿Acaso no ves lo que está pasando? ¿No te das cuenta que mi esposa quiere tener el control? Dijo Hans. ¿No ves que estamos padeciendo? ¿No ves que estamos sufriendo? ¿Acaso no te das cuenta? Y Jesús te dice, no lo había notado, fíjate. Estaba ocupado durmiendo. Usted pregunta como que hay algo raro. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo en medio de una tormenta y ellos le gritan, no te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, diga conmigo de repente. Porque ahí los de repente de Dios, me encantan los de repente de la Biblia. Me encanta cuando yo leo la Biblia y leo de repente. Y de repente sucedió tal cosa. Y de repente Dios hizo aquello. Y de repente sucedió tal cosa. Dice, de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Al parecer era una prueba, lo cual ellos no sabían. Cuando Jesús nos dice a nosotros, queridos hombres, crucemos al otro lado del lago, al otro lado del mar, prepárense. Viene una prueba. No es solamente dejar de este lado las cosas que tenemos que dejar. Hay muchas cosas que tenemos que dejar de este lado de la isla. Cuando Dios dice crucemos al otro lado, en este lado tiene que quedarse el orgullo, tiene que quedarse la arrogancia, tiene que quedarse la falta de fe, cosa que ellos no dejaron. Ellos empacaron falta de fe. Porque la pregunta, y empacaron temor. O dice, ¿por qué tienen miedo?
¿Acaso todavía no tienen fe? Este todavía no tiene fe, parece que narra antecedentes. Parece que narra antecedentes de falta de fe. Evidentemente, si leemos la historia más para atrás, hay muchos acontecimientos de falta de fe. Y en el 41 dice, los discípulos estaban completamente aterrados. Ya ellos no estaban aterrados por la tormenta. Estaban aterrados porque le habían gritado a Jesús y él detuvo la tormenta y los vientos que se calmaran. Y ellos dijeron, ahora venimos nosotros. Sí, porque después de ese grito, no te importa que lo hagamos. Y Jesús se para. ¡Silencio! ¡Cálmense! Y dice, ay, papá, venimos nosotros. Y ustedes, ¿te imaginas? Se estaban aterrados. Y dijeron, ¿quién es este hombre? Al parecer no conocían todavía a Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos a Jesús en la barca y no conocemos lo que es capaz de hacer Jesús? Muchos de nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, pero algunos lo tienen en una cruz colgado de la pared, otros lo tienen en una Biblia que no se lee ni se abre, y no sabes de lo que es capaz de hacer Jesús cuando Él está en tu corazón. Porque no es lo mismo el Jesús de la Biblia al Jesús que vive dentro de ti. A ese niño que en la casa del niño había un pedestal, como en mi casa, en la casa de mi abuela, un pedestal con una Biblia abierta en el Salmo 91. Y el niño un día le pregunta a la mamá, mami, ¿y ese libro de quién es? Y la mamá le dice, ese es el libro de Dios. Y el niño le dice, ¿y por qué no se lo devuelven? Porque aquí nadie lo lee. Porque no es un amuleto la Biblia. La Biblia no es un amuleto que vas a decir, déjame ver, a ver. Y Judas fue y se ahorcó. Señor, reprenda al diablo. Otra vez. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Dice, no, esto no es. No es un amuleto. No es algo que tú buscas cuando tienes problemas. Es ese manual que te dice qué debes hacer. Pero sobre todo no que el que busca cuando tienes un problema, sino que sale la palabra de tu corazón cuando estás frente a cualquier crisis. Le decía a un joven que me preguntaba cómo leo la Biblia. Bueno, puedes leer sentado, acostado, no sé, como te dé la gana. Es una broma. Decía, léela aunque no la entiendas. Lee la vida de Jesús. Aunque no entiendas, léelo. Pero porque cuando tú estés frente a una situación difícil en tu vida, eso que leíste que no entendiste cobra vida frente a esa situación. Cobra vida. Y te dices, ¡wow! Lo que había leído ahora, mira, ya entiendo. Eso se le llama rema, que es una revelación frente a una situación. Por eso la palabra de Dios es viva. Lo que ocurre a continuación de este acontecimiento es bastante conocido. Se desata una gran tormenta. La barca se anegaba mientras que el autor de la aventura dormía plácidamente. El protagonista en la propia barca. Yo nada más puedo imaginarme a los discípulos afanados luchando contra el viento, tratando de sacar el agua ahí de la barca que se estaba hundiendo. No te importa que nos ahoguemos. Posiblemente se hubiera podido leer entre líneas algo así como, Señor, fuiste tú el de la idea de pasar al otro lado y ahora duermes. Eso sonaría, por ejemplo, en mi vida. Me llamaste, confié en ti, creí en ti y ahora me pasa esto. En una ocasión le renuncié al Señor. Gracias a Dios no aceptó la renuncia. Pero sé que muchos de ustedes también han tenido esa conversación con Dios. Donde le dice, Señor, ya estoy cansado, estoy agotado. Y de repente sientes que Él está durmiendo en una barca, que no está haciendo nada. Pero aún en el silencio de Dios, Él te está enviando un mensaje. Porque bastante nos enseña su palabra que cuando no escuchas a Dios es porque Él está trabajando. Él está trabajando.
Porque hay un tiempo de tribulación. Y los tiempos de tribulación, ¿sabes que cómo Dios, el apóstol Pablo llamó a estos tiempos de crisis, a estos tiempos de tribulación? Lo llamó esta leve y momentánea. Porque sabes que a las cosas debes darle el nombre que realmente se merecen. Hay personas que tú saludas y solamente basta preguntarle cómo está para que ellos te digan, bueno, aquí, tú sabes, la pandemia, estamos jodidos. Pero bien, dentro de lo que cabe, bien. Dentro de lo que ahí no cabe nada. Ahí no cabe nada. Pero basta que tú solo le preguntes para que ellos te digan todo lo mal que están viviendo. Pero ¿qué pasaría si Dios le hubiera mostrado a Hans que más para adelante iban a existir 3 entradas de dinero para él y para su esposa? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido fácil. Por eso Jesús muchas veces duerme en tu barca. Por eso Jesús muchas veces va a dormir, porque Él necesita que tú confíes en Él, aún en medio de la tormenta. Porque es muy fácil confiar cuando estamos sobre tierra. Es fácil confiar cuando estamos a orilla del mar. Pero cuando estamos en medio de la noche, en medio de una tormenta y el agua está hundiendo la barca, ahí no es fácil. Y Dios va a permitir situaciones en tu vida para que determines cuál será tu fe y cómo será formado tu carácter. Porque el carácter es hacer lo que muchas veces no tienes ganas de hacer para obtener aquello que realmente necesitas. Eso es el carácter, y Jesús sabía que todo esto iba a pasar. Jesús sabía lo que ellos iban a decir, pero Pablo tenía claro cuando él dice y escribe años después: esta leve y momentánea tribulación no puede darle la importancia que realmente no se merece la crisis. Al contrario, la actitud, el poder de la actitud en medio de la crisis es lo que determina el tiempo que durará esa crisis en tu vida. Es la actitud, es como yo enfrento la crisis. Por eso de este lado del mar tiene que quedarse el orgullo. Tiene que quedarse tantas cosas que nos encanta empacar al momento que emprendemos el viaje de la vida. Conversaba al mediodía con un gran amigo de los medios de comunicación y hablábamos el tema de los negocios de restaurantes. Estaba por montar un restaurante y le dije lo que todo el mundo dice de los restaurantes, que es un trabajo esclavizante. Y me gustó lo que me dijo, porque me dijo, bueno, cuando lo ves de esa manera es esclavizante, pero si dice que es lo mejor que puedas hacer, entonces lo vas a comenzar a ver de esa manera. Y le dice así: hey, me gustó eso. Eso se llama actitud. Por eso la pandemia nos enseñó muchas cosas que antes dábamos por sentado. Despreciábamos, maltratábamos y no nos dimos cuenta lo valioso que eran esas cosas. Y en algunos casos ya no las tenemos. Y en otros casos Dios nos da una segunda oportunidad. Amén. Por eso el momento para pasar al otro lado nace justo cuando cae la noche. Es el momento que Dios va a usar para pasar al otro lado. Porque si hubiera sido de día, ¿sabes qué pasa? Hubieras tomado tú la ruta. Dios le dijo a Wellington: pasemos al otro lado. Cuando cayó la noche, se cerró la puerta para Estados Unidos, se cerró la puerta para Madrid. Y Dios dijo: ¿es Dominicana? Yo dije: llego a Dominicana y de ahí salto, cruzo el charco. Los United States. Me voy a ir para los Estados Unidos de Nueva York. Y Dios dijo: no, es aquí.
Por eso es de noche, porque como tú no puedes ver, yo te guío, dice el Señor. Yo te guío. Confía en mí. Confía en que yo soy el que puede detener los vientos. Y es una muestra que Jesús le hace a ellos. Por eso Dios quiere bendecirte y que tengas éxito y prosperidad en todas las áreas de tu vida. Y siempre, escúchame, siempre te estará impulsando a que vayas y busques lo mejor para tu vida. Y Dios siempre nos está impulsando a que pasemos al otro lado del río. Él no quiere que te quedes estático, porque mientras el mundo está en pausa, la iglesia sigue en movimiento, Jesús sigue en movimiento y el Señor siempre está trabajando. Mira lo que dice Josué 1:9, si me lo pueden proyectar por ahí, por favor, y con esto termino. Josué 1:9. En este verso bíblico, Josué 1:9, hay un secreto, una clave. Dice: ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanime, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Hay una promesa implícita, pero hay una condición requerida. La versión Reina Valera dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Diga conmigo: intencionalidad. Ahí está. John Maxwell enseña la ley de la intencionalidad y mírala ahí donde está. Mira que te mando. Eso es una orden. Como buen soldado que fui en el ejército, una orden no se cuestiona, una orden no se juzga, una orden no se deja para después. Una orden sencillamente se cumple. Y Dios aquí no te está pidiendo un favor. Dios no te está diciendo quizás, tal vez, de repente, a lo mejor, si es posible, si tienes tiempo. Dios te está diciendo: te ordeno que te esfuerces y que seas valiente. Me gusta esta versión porque dice: ya te lo he ordenado, o sea que no es la primera vez. Te lo he dicho, te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. La prueba de crucemos al otro lado del río, al otro lado del lago, no había terminado allí. Lo que pasa posteriormente, o mejor dicho, antes de, no posterior, antes de, porque primero está la teoría y luego viene la práctica. La pregunta es: ¿qué les habló Jesús antes de pasar al otro lado? ¿Qué fue lo que Él le enseñó como maestro, como rabino? En el verso 30, Jesús dijo: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos en su sombra. Y Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñarle a la gente tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba sola con sus discípulos, les explicaba, porque después de la enseñanza viene la práctica. Estaba enseñándoles Jesús a los discípulos: si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Usted ha escuchado esto? Si tuviera fe como un grano de mostaza. Si pusieras un grano de mostaza en tu mano, es la semilla más pequeña de todas las semillas, casi es imperceptible, casi no se ve. Y lo curioso es que Él le dice: si tuvieran, es decir, que no tenían. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: muévete, y se movería. Pero el problema es que no tenemos la fe suficiente para que se muevan grandes cosas en nuestra vida. Y esa es la enseñanza que Jesús les da a estos hombres antes de cruzar al otro lado. Y luego que le enseña, les enseña, los monta en la barca,
arrancan, viene la tormenta, para la tormenta y le dice, ¿todavía no tienen fe? Les enseñé esto, les di la clase, los coloqué en la práctica y todavía no tienen fe. Hello. Hay gente que por más que escuche el mensaje y por más proceso que viva, todavía no tienen fe. ¿Sabes qué produce la fe? Diga conmigo, fruto. Por eso el apóstol dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras que hablan de mi fe. Porque es muy fácil decir, yo tengo fe. Pero cuando viene la tormenta, le gritamos a Jesús, ¿no ves que nos estamos ahogando? Y Jesús dice, sí, en un vaso con agua te está ahogando. En un vaso con agua. Dice que la fe sin obras es una fe muerta. De nada sirve que tú tengas fe si esa fe no produce fruto. Entonces no es fe. No es fe. Y no es que yo digo, tengo fe. Manito, préstame ahí 50,000 que te lo pago después. Con fe, te lo voy a pagar con fe. La fe card. Esa no es Mastercard, esa es la fe card. ¿Dónde está tu fe? Entonces Dios quiere que tú dependas de Él. Por eso entonces te dice, cuando cae la noche, crucemos al otro lado. Porque si lo cruzamos de día, entonces tomas tu camino, tomas tu ruta, tomas tu estrategia, al estilo Frank Sinatra. A mi manera. Pero la fe produce fruto. ¿Está por ahí Samuel? La fe produce fruto. Diga conmigo fruto. ¿Qué es fruto? Resultado. Y los frutos, ¿sabe qué pasa? Se pueden ver. Por eso cuando yo veo el fruto en Willington, lo veo, dice, wow. Cuando veo el fruto en Hans, yo digo, wow. Cuando veo el fruto en Aldo y en su esposa, yo digo, wow. Ahí está el fruto ¿de qué? De mi fe. Y muchas veces el fruto se logra es con la paciencia. Porque si sembramos una semilla de mango, ¿cuánto tarda en crecer una mata de mango? Los que saben de agricultura, entre unos 4 o 5 años aproximadamente, en dar su primer fruto. Y una mata de coco, su primer fruto puede durar hasta 10 años. Hay gente que hoy en día me ven y creen que lo que yo tengo fue cuestión de 2 años, de 3 años o de 7 años. 15 años. Y no 15 años, uno bien, otro más o menos, no. 15 años en tormenta y Jesús durmiendo. Pero viviendo en la gracia y en la misericordia de Dios. Si algún día, si no me he ahogado todavía, hay esperanza. Pero cuando no hay fe, no hay fruto. Si no hay fruto, entonces la fe que proclamas no es genuina. Y se va a ver. Aún el no fruto se ve. Cuando tú vas a buscar un mango y tú dices, no veo ni uno todavía. Está pelada la mata. Dice, no, la mata está pelada. Y también el proceso, cuando la mata está llena y le tiran piedra. Y bueno, Señor, pero pasé mi proceso para tener fruto. Ahora que tengo fruto, me tiran piedra. ¿Qué es lo que es? Dime. No se ríe, pero es verdad. Dice, sí, te tiran piedra porque es que mientras más piedras te tiren,
la fruta cae al piso, la semilla cayó en tierra, ¿y qué pasa? Más matas. Por eso cuando tú veas una semilla, no veas una simple semilla. Dentro de esa semilla, ¿sabes qué hay? Un gran bosque. Un gran bosque. Dice la Biblia, cuenta una historia que había un hombre que estaba sembrando y va donde el dueño de la finca. Y le dice, óyeme, en la noche, no sé quién, alguien, el enemigo vino y sembró cizaña junto al trigo. ¿Qué hacemos? Arrancamos la cizaña. Y el dueño le dice, no, espérate. Déjala que crezca. Porque cuando usted googleelo, ponga la foto del trigo y la foto de la cizaña, son exactamente iguales. Y muchas veces puedes confundir la cizaña con el trigo o el trigo con la cizaña. Hay una sola cosa que es la diferencia. Ese silbido vino con revelación. Por eso, Rafa, Dios permite que la cizaña crezca junto al trigo. Y la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Por los frutos. Hay un momento donde Dios arranca la cizaña. Cuando el trigo da fruto. ¿Por qué? Porque cuando el trigo da fruto, ¿sabes qué sucede? El fruto pesa. Diga conmigo, pesa. Hay un peso de la gloria de Dios en la vida del verdadero hombre de Dios. Y el peso del fruto, cuando el trigo está así, comienza a dar fruto, comienza a hacer esto, mira. Y esto es señal de humildad. Esto es todo lo que el Señor te da cuando vas camino al otro lado. Porque en aquel lado dejaste el orgullo, dejaste la altivez, la arrogancia, la soberbia, el yo resuelvo, yo me la sé, yo soy el que sé. Y el peso del fruto comienza a colocar el trigo en esta posición que se llama humildad, se llama reverencia. Mientras que la cizaña, como no tiene fruto, permanece erguida como símbolo de altivez, como símbolo de arrogancia. Lo bueno del agricultor que sabe que cuando ya el trigo tiene fruto y está inclinado, hay espacio para arrancar la cizaña. Pero ya el trigo creció junto a la cizaña. Fue procesado con la cizaña al lado. Te voy a decir más, la cizaña te ayuda a sacar fruto. Porque cuando hay una cizaña al lado del trigo, la gente se confunde. La gente no sabe, bueno, ¿será o no será? Parece cizaña, pero no es trigo. Y este parece trigo, pero no es cizaña. Tranquilo, dale tiempo. Dale tiempo. Por eso Jesús le dice, todavía no tienen fe. Pero les di un masterclass de fe, un webinar de fe. Y vinimos para la práctica. ¿Dónde está lo que escucharon? Eran procesos. Y lo único que va a hacer crecer la fe en tu vida son los procesos. No hay otra manera. Porque si no, no fuera fe. ¿Qué necesita el que no cree para creer? Fe. Y la fe produce obras, resultados. La cizaña te ayuda a crecer. La cizaña, sin saberlo, te lleva al cumplimiento de tu destino profético. Es cuestión de tiempo, trigo, para que la cizaña que está a tu lado sea arrancada. Porque esa cizaña te está haciendo pecar. Esa cizaña te está metiendo el pie para que te caigas.
Esa cizaña te está hablando al oído y te está diciendo: tú no vales, tú no eres nadie. Esa cizaña sabe lo que te dice al oído, te dice: y a esa edad tú crees que Dios va a hacer algo contigo. Esa cizaña te dice: después de todo lo que tú has hecho, ¿tú crees que Dios te va a perdonar? Por favor. Pero tú te mantienes allí. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? No me levante la mano. Muchos tenemos enemigos. Digo, algunos ni sabemos que son enemigos, pero... Y qué bueno sería que Dios quitara todos los enemigos de nuestra vida, ¿verdad que sí? Pero no, Él los deja allí. Porque con los enemigos al lado, eso forma nuestro carácter y nos ayuda a crecer. Y cuando da fruto, entonces Dios se encarga de quitar a los enemigos que estaban a tu lado. Es más, está escrito, dice que Él adereza mesas en presencia de ti, delante de tus angustiadores. Prepárate, porque aquellos que no dieron un solo peso por ti, aquellos que no creyeron en ti, a los que te juzgaron, a los que te señalaron, a los que dijeron mentiras de ti, prepárate, porque viene el tiempo del fruto de la fe, para que ellos puedan ver lo que Dios va a hacer en tu vida.